Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Se conectan con nosotros cada jueves. Hace ya 2 jueves que anticipamos el tema que vamos a estar tocando en la noche de hoy, que es sobre el caso de Lautier contra la Junta de Control Fiscal, que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que estábamos esperando una determinación y finalmente pues el tribunal resolvió este pasado lunes y queremos entonces discutir con ustedes qué fue lo que resolvió el tribunal. Obviamente entraremos un poco en contexto y explicarles qué fue lo que resolvió el tribunal, qué implicaciones tiene eso para Puerto Rico, qué significa eso de aquí en adelante. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Antes de comenzar, quiero dar, como siempre, las gracias a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que todos los jueves están disponibles para darle share a estos videos y hacer que la información pues pueda llegar a más personas. Así que muchas gracias, como siempre, a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas. Así que, ¿vamos a comenzar? ¿Cómo no? Sí, hay que dar un poquito de contexto para entender lo que ocurrió este pasado lunes, porque si bien es cierto lo discutimos hace par de jueves atrás, pues hay personas que pueden estar conectándose que no conocen los detalles. Pues el Congreso aprobó la ley promesa, que es la que impone una junta de control fiscal de 7 miembros que han sido nombrados por el presidente, pero que no han pasado por el proceso de la cláusula de los nombramientos que requiere el consejo y consentimiento del Senado. Esos miembros de la Junta fueron nombrados por Obama, pero a base de unas listas que preparó el Congreso, los líderes congresionales más bien, el Speaker de la Cámara, el líder de la minoría de la Cámara, el líder de la mayoría y el líder de la minoría, ambos, ¿verdad?, de los dos partidos que están dominando el Congreso. Quedó configurada la Junta como 4 republicanos y 3 demócratas, eso fue a propósito. Por eso es que se estableció el mecanismo de las listas, para que tuviera una composición ideológica. Y en cuanto ocurre eso, la Junta se instala y comienzan los trámites. Y finalmente, en el mes de mayo del 2017, comienzan a radicar los casos de título 3. Y al radicar el caso de título 3, como se trata de un caso que es similar a un capítulo 9 de la ley de quiebras, pues están los trámites de los procedimientos adversativos, que son estas demandas paralelas al caso principal, donde los acreedores o el propio deudor inicia pleitos que son similares a cualquier demanda civil, que tienen un trámite un poquito más acelerado, pero que se pueden hacer diferentes planteamientos. Lautier decidió impugnar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal a base de los principios de que esa Junta es impuesta, esa Junta es dictatorial, es colonial, y vino con la idea de imponer medidas de austeridad y menoscabar los convenios colectivos de los obreros de Lautier, de los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Ese trámite de procedimiento adversativo pues se inicia con una demanda y se alega en la demanda que los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal no pasaron por el proceso de consejo y consentimiento del Senado, que debieron haber pasado porque son funcionarios federales, como dice la cláusula de los nombramientos, y que el hecho de que son funcionarios federales se ve con la magnitud y extensión de los poderes que tienen conforme a la ley promesa. Estos funcionarios, hemos discutido otras veces, tienen poderes de citación, de celebrar vistas públicas, pueden disponer de un presupuesto sustancial para sus operaciones, pueden establecer los planes fiscales, los presupuestos, pueden imponerle eso al gobierno de Puerto Rico. Básicamente le quitan la facultad a la legislatura y a la gobernadora y al gobernador de establecer los presupuestos, porque ellos pueden escoger el presupuesto que le venga en gana. Esas determinaciones no tienen manera de revisarse judicialmente, no hay supervisión directa ni por el presidente ni por el Congreso, así que se estimaba que era evidente que eran funcionarios federales que estaban disfrazados por la propia ley con una etiqueta diciendo que eran una dependencia del gobierno territorial, una instrumentalidad más bien, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado, y que eran funcionarios territoriales.
No obstante, eso no derrotaba el argumento, pues en muchas ocasiones los tribunales y el Tribunal Supremo Federal ha resuelto que el nombre no hace la cosa, que hay que ver la sustancia, y aquí la sustancia era que tenían unos poderes extraordinarios, que no hay funcionarios similares en el gobierno federal que tengan tantos poderes y que por ende tenían que ser funcionarios federales. La Junta, el gobierno de Estados Unidos y otras entidades radican mociones de desestimación y la jueza Taylor Swain desestima el caso. Lautier y el fondo de cobertura, o más bien fondo buitre Aurelius, radican una apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Aurelius interviene, pero bajo otro trámite, no siguió el trámite de un procedimiento adversativo, sino una moción de desestimación del título 3, y sigue el proceso de manera paralela. La jueza los consolida para ver los incidentes en conjunto, y en el primer circuito pues se lleva la apelación de que la jueza comete error al determinar que son funcionarios territoriales, y el primer circuito revoca a la jueza Taylor Swain. La revocación del primer circuito se fundamenta en que efectivamente son funcionarios federales por la autoridad significativa que tienen bajo la ley promesa. El juez Torroya los compara con unos procónsules, que son estos funcionarios de Roma que iban a los diferentes territorios del Imperio Romano a impartir instrucciones y a supervisar a los funcionarios territoriales. Y en el proceso, a pesar de que declararon inconstitucional los nombramientos, no concedieron un remedio en sustancia, porque aplicaron la doctrina del oficial de facto, que es una doctrina que en algunas circunstancias permite que las acciones de un oficial que luego se determina que su posición es inválida o contraria a derecho, pues se permite validar las actuaciones porque supuestamente esa persona estaba actuando socolor de la autoridad de la ley, bajo la confianza de que tenía un buen nombramiento, bajo buena fe, etcétera, y que por eso las personas que descansan en esas decisiones no debían perjudicarse, y se sostienen las decisiones hasta el momento en que se decreta la inconstitucionalidad. A pesar de que el circuito decretó que los nombramientos eran inconstitucionales, validó las acciones previas y luego fue extendiendo en varias ocasiones el término de validez de las acciones, hasta que finalmente lo extendió indefinidamente hasta que el Tribunal Supremo resolviera. Como no hubo remedio, Lautier apela, pero también apela el Departamento de Justicia Federal, la Junta de Supervisión Fiscal, el Comité de Acreedores No Asegurados, y también apela a FAF. Y en ese proceso de apelación, el Supremo concede o acepta las 5 peticiones de certiorari y celebra una vista oral el 15 de octubre del año pasado, en donde Jessica, la licenciada Méndez Colbert, argumenta el caso. Les tomó 8 meses resolver la controversia, que se resolvió finalmente el 1 de junio, hace apenas unos días atrás, decretando que los nombramientos son constitucionales y que por ende no hay que entrar en los asuntos de remedio porque las acciones son válidas. Ahora yo le paso la palabra a Jessica para que explique en qué consiste esta opinión. Luego vamos a hablar de las opiniones concurrentes y vamos entonces a tratar de explicar las consecuencias de estas opiniones y el significado que tiene para Puerto Rico y para el futuro del país. Sí, pues ya el pasado 1 de junio el Tribunal Supremo entonces emite la opinión, que es una opinión unánime, o sea que todos los jueces estuvieron de acuerdo en el resultado. Se dan las 2 opiniones concurrentes del juez Thomas y de la jueza Sotomayor, que para los que no tengan mucho conocimiento sobre esto, las opiniones concurrentes se escriben porque el juez o la jueza están de acuerdo con el resultado al que llegó la opinión mayoritaria, pero no necesariamente por los mismos fundamentos. Así que sale la decisión, que tengo que decir, y luego lo comentaremos adelante, que la decisión lo que grita es colonia por todos lados. Y vamos entonces a hablar un poquito más sobre eso entrada la discusión, pero tenía que decirlo primero. Así que la decisión se divide en pocas partes, porque el primer análisis que hace el Tribunal Supremo en esta decisión escrita por el juez Breyer, que fue juez de circuito en el primer circuito en Boston, así que conoce sobre la situación de Puerto Rico, está familiarizado.
Bueno, lo primero que la opinión analiza es si la cláusula de los nombramientos de la Constitución Federal aplica a un territorio como Puerto Rico, ¿verdad? Eh, en esa discusión que no toma mucho tiempo en la opinión para desarrollarse, pues se concluye que sí, que en efecto esa cláusula de los nombramientos sí puede aplicar a Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico es un territorio. Y eso lo discuten porque parte de lo que se argumentaba entre las partes, especialmente Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal, era que decían que la cláusula de los nombramientos simplemente no aplicaba a Puerto Rico porque Puerto Rico estaba bajo la cláusula territorial y en la medida en que el Congreso actuara al amparo de los poderes que tiene por la cláusula territorial, pues ni siquiera iba a aplicar la cláusula de los nombramientos. Y esto está fundamentado en los casos insulares, que son los que permiten que se puedan escoger qué cláusulas de la Constitución Federal van a aplicar a Puerto Rico y cuáles no, bajo de que el territorio no incorporado, que es aquel que le pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos, entonces no aplican todas las cláusulas de la Constitución. Así que una vez el tribunal dice, bueno, el hecho de que el Congreso actúe bajo la cláusula territorial no es una excepción a la cláusula de los nombramientos, la cláusula de los nombramientos sí aplica a Puerto Rico. Ahora, de ahí tienen que pasar a analizar entonces si los miembros de la Junta de Control Fiscal eran oficiales federales, por los cuales entonces se tuviera que aplicar la cláusula de los nombramientos en el momento en que fueron nombrados. Si puede tener un poquito más de luz. Bueno, así que cuando el Supremo entonces empieza a analizar ya de lleno si los miembros de la Junta de Control Fiscal son federales o no, ahí pues es que, en mi opinión, ¿verdad? Se va un poquito, se va fuera de lo que había sido la línea jurisprudencial en este tipo de casos de cláusula de nombramiento. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso lo que se estuvo argumentando, que Rolando comentó, es cuánto poder tienen los miembros de la Junta de Control Fiscal, cuánta autoridad y cuán significativa es esa autoridad que están ejerciendo al amparo de una ley federal. Así que, y por eso es que el Tribunal de Apelaciones entra a ver cuánto poder tiene y hace ese desglose de cuánto poder, cuánta autoridad tiene la Junta de Control Fiscal y finalmente determina que sí, que son oficiales federales. Pero en el caso del Tribunal Supremo, y como mencioné, a pesar de que hay casos que ya establecen que ese es el análisis que tienen que hacer, que si se trata si tienen autoridad significativa o no. Pues el tribunal se aparta de eso para establecer un nuevo análisis en el que lo que evalúan es si la naturaleza de sus funciones es puramente local, con efectos en el territorio. No discuten cuán significativa es esa autoridad a pesar de que sea en el territorio. Y en ese sentido, pues lo que están haciendo es acogiendo el argumento que tenía la Junta de Control Fiscal y Estados Unidos, las otras partes opositoras también, donde utilizan este caso, que es el caso de Palmore, que citan en la opinión, para que la propia opinión dice no es el caso perfecto, ¿verdad? No es el caso que aplica con precisión a estos hechos que tenemos ante nosotros, pero básicamente lo que quisieron decir es como que esto es lo mejor que tenemos. Y claro, descartan los casos que sí ya habían resuelto sobre cláusula de los nombramientos, donde evaluaban la autoridad significativa de los miembros de la Junta. Un dato interesante que quería mencionar es que cuando comienza la opinión, y aquí estoy virando un poquito hacia atrás, pero es que me parecía importante mencionarlo,
que van a explicar el contexto de este caso y de la crisis financiera de Puerto Rico. Pues ellos comienzan en el 2006, cuando el Congreso deroga la sección 936. Y de ahí es que ellos comienzan a desarrollar que, como si ese es el punto de partida para la crisis financiera de Puerto Rico. Y claro, interesantemente, pues tienen que mencionar luego de eso que Puerto Rico no tiene acceso al capítulo 9 de quiebra precisamente por acción congresional. También porque en el año 84 eliminaron a Puerto Rico esa posibilidad de erradicar la quiebra bajo el capítulo 9. Y finalmente, entonces tienen que decir también que por un caso resuelto por el Tribunal Supremo, que es el caso de Franklin, se invalidó la ley de quiebra criolla que se legisló aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, pues Puerto Rico ni tiene acceso a la quiebra ni tiene acceso a poder legislar su propia ley de quiebra. Así que por actuaciones congresionales vemos cómo Puerto Rico se encuentra en esta situación donde al final del camino, pues, ¿qué toca? Otra actuación congresional para atender el problema. Y de ahí es que resulta promesa, ¿verdad? Así que se me había pasado a explicar ese punto que me parece importante. Y entonces, pues, como les decía, el tribunal, pues, entonces evalúa, se va más a evaluar cuán territoriales son los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal en vez de evaluar cuán significativos son esos poderes, que entonces cabe preguntarse, ¿verdad?, cuánto poder tienen que tener para que entonces sí se pueda determinar que son oficiales federales en vez de oficiales territoriales. El tribunal menciona que la propia ley dice que los miembros de la Junta son parte del gobierno territorial, son una entidad dentro del gobierno territorial, y le da deferencia a eso, pero entonces también hace el análisis histórico de cómo han sido los nombramientos en los territorios. Y ahí es interesante ver, ¿verdad?, cómo el tribunal en esa misma discusión dice que la cláusula territorial le permite al Congreso legislar de una manera que no podría hacerlo para los estados, incluso en legislación que podría aparecer donde excede su poder, si fuera respecto a un estado, pero como se trata de un territorio, pues puede establecer estas maneras creativas de legislar para manejar el territorio. Y no lo he mencionado, pero la cláusula territorial lo que establece precisamente es que el Congreso puede establecer todas las reglas y regulaciones, entiéndase leyes, que entienda necesarias para disponer y manejar su propiedad, sus territorios y su propiedad. Así que ahí ya vemos, ¿verdad?, cómo la propia cláusula territorial nos pone al mismo nivel de las cosas, ¿verdad?, de lo que le pertenece a Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito más sobre ese concepto de disponer que establece la cláusula más adelante. Pero como ven, el tribunal reconoce en la discusión que va elaborando a través de la opinión el poder plenario, el control que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre los territorios para legislar sobre ellos de la manera que entienda. Finalmente, el tribunal entonces concluye que si bien hace la expresión de que los poderes de la Junta son considerables y reconoce que menciona muchos de los poderes, yo puedo contar 15 de todos los poderes y autoridades que tiene la Junta, que son más, pero por lo menos menciona eso como ejemplo, entre ellos la capacidad para anular leyes. Lo dice de una manera bien tímida porque utiliza el concepto review, revisar, que es el título que tiene esa sección de la ley promesa, pero la propia sección habla sobre la capacidad de la Junta para utilizar el término en inglés rescind, que sería, yo lo traduzco más fielmente como anular leyes de Puerto Rico.
que sabemos que eso en sí mismo es un poder extraordinario, porque están alterando totalmente toda una estructura constitucional que tenemos local para la legislación de todas las leyes por oficiales electos para venir a decir esta junta, que son 7 miembros que por los cuales los puertorriqueños no han votado, pueden anular esas leyes de un plumazo si entienden que son inconsistentes con la ley promesa o con las disposiciones del plan fiscal, etcétera. Así que el tribunal dice que la Junta puede sustituir su criterio, sustituir el criterio del gobierno por su propio criterio, y a pesar de que enumera toda esta serie de poderes, pues finalmente dice que lo que importa es que estos poderes son dentro son con respecto al territorio, ¿verdad? Por lo que conciernen al territorio nada más. Dice, por ejemplo, que era parte de lo que se argumentaba, que nosotros argumentábamos que esta quiebra, para empezar, es la quiebra más grande que se ha visto en la historia de los Estados Unidos hasta el momento y que tiene implicaciones sobre toda la nación y digamos todo el mundo, en el sentido de que hay acreedores de estos que tienen estos bonistas que no están todos en Puerto Rico y sus contratos, sus acuerdos y sus negocios no son estrictamente locales. Así que el tribunal pues indica con respecto a eso que ese efecto lo va a tener una quiebra incluso corporativa o una quiebra de capítulo 9 y eso no hace que se pueda considerar entonces como que ellos son oficiales federales. Lo que pasa, en mi opinión, es que tenemos que ver todo el conjunto, ¿verdad? Los poderes, hasta dónde llegan esos poderes y cuán significativos son. Pero finalmente, pues, para ir concluyendo y que podamos discutir las concurrentes, que también son muy interesantes, pues el tribunal indica que como las funciones son puramente locales, entonces no aplicaba la cláusula de los nombramientos porque son oficiales territoriales y la cláusula de los nombramientos aplica solamente a oficiales federales. Como el tribunal concluye esto, pues entonces no tiene que entrar en los asuntos de remedio, obviamente, y a su vez indica que tampoco tiene que entrar en el tema de los casos insulares, porque como les explicamos en el live anterior y hemos mencionado muchos foros, pues uno de los puntos principales que tenía Lautier, no necesariamente Aurelius, porque tengo que aclarar que aunque los casos se erradicaron casi simultáneamente, no había ningún tipo de acuerdo, ¿verdad, Rolando? Entre Lautier y Aurelius eran argumentos similares, pero ciertamente por motivaciones distintas, ¿ok? Y en el caso de Lautier, pues teníamos el planteamiento sobre la revocación de los casos insulares, que eso era algo que Aurelius no estaba tocando en sus argumentos. Y la razón para pedir la revocación de los casos insulares es porque hemos explicado que son casos racistas, las decisiones, como expliqué ahorita, esto de establecer ese label de territorio incorporado y no incorporado para que entonces poder escoger cuáles son las cláusulas de la Constitución que aplican a ese territorio no incorporado. Todo eso está fundamentado en consideraciones racistas, imperialistas también, pero racistas, desde el punto de vista en que podemos ver en las propias opiniones cómo el tribunal se refiere a las personas que viven en los territorios como alien races, como salvajes, y esa es la consideración principal para crear todo este andamiaje que al final del camino lo que hace es perpetuar la colonia. Entonces, Lautier pues estaba solicitando la revocación de los casos insulares porque los casos insulares, como dije, lo que hacen es interpretar la cláusula territorial bajo consideraciones racistas. Han estado vivos desde el año 1901 que se resolvió el primero y han servido para aplicar en distintos contextos que no son necesariamente los que se aplicaron al principio, cuando fueron resueltos, para justificar
un sinnúmero de injusticias. Así que parte de lo que era importante para nosotros plantear que como una cuestión de dignidad, esos casos son racistas y tenían que ser revocados. Y eso fue de los dos puntos principales que quisimos tocar en la argumentación oral específicamente, porque ahí no tenemos mucho tiempo, tenemos que escoger qué es lo que queremos llevarle al tribunal en poco tiempo, pues era, claro está, el remedio, porque eso es lo que estamos apelando, ganamos el caso en apelación, pero nos dejaron sin un remedio, no invalidaron las actuaciones de la Junta, y el otro punto era la revocación de los casos insulares, que nunca se había hecho realmente en una argumentación oral ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues como el tribunal resuelve que son oficiales territoriales, que no les aplica la cláusula de nombramiento, entonces dice que no tiene que entrar a discutir los casos insulares y el reclamo de revocar los casos insulares. Sí se refiere a ellos como casos que han sido altamente criticados, que eso pues en cierta medida es bueno que el propio tribunal reconozca que han sido criticados los casos. Y lo otro que menciona sobre los casos insulares es que no van a que cualquiera que sea la validez que puedan tener esos casos en este momento, no lo van a extender a este caso. Eso es lo único que mencionan sobre los casos insulares, pero de ahí podemos analizar un poquito sobre eso. Así que quiero que entonces Rolando discuta las opiniones concurrentes para entonces después entrar en el análisis completo, ¿verdad? Del caso. Sí, el tribunal está compuesto por 9 jueces y aunque la opinión es unánime porque hubo la concurrencia en el resultado de todos, hubo 2 opiniones concurrentes, que lo que significa es que están de acuerdo con el resultado del caso de que los miembros de la Junta tienen nombramientos que son válidos, que son constitucionales, pero no por los fundamentos que utilizó el tribunal. Como explica Jessica, el tribunal, en la opinión mayoritaria de los 7 jueces, establece un criterio diferente al criterio que se ha usado regularmente a los fines de determinar si la cláusula de los nombramientos aplica o no aplica. Y este criterio que se usa regularmente es el de significant authority. Si hay autoridad federal significativa en ese funcionario que hace que se esté ejerciendo el poder de los Estados Unidos y que por ende se tiene que nombrar conforme a la cláusula de los nombramientos. Sin embargo, el tribunal dice que lo que es determinante aquí cuando se está trabajando una agencia, un nombramiento bajo la cláusula de los territorios es si ese poder es significativamente o sustancialmente local. Y esto no es un precedente que se había resuelto antes y que por ende es la guía nueva o la guía que debían seguir en este momento. Ellos realmente lo sacan de una jurisprudencia que no tiene que ver con lo que está resolviéndose en este caso y que se refiere al poder de los jueces bajo el artículo 1 de la Constitución. Estos jueces que son delegaciones fuera del Poder Judicial del artículo 3 de la Constitución Federal, y ellos hacen una analogía con ese caso de Palmore para decir entonces que cuando el funcionario es únicamente a los fines locales o sustancialmente locales, pues no tiene que cumplir con los requisitos de la cláusula de los nombramientos. Entonces el juez Thomas, que es la primera de las opiniones concurrentes en términos del orden en las cuales están situadas en la opinión, es un juez muy conservador y que se adscribe a la teoría de interpretación constitucional originalista, que lo que dice esa teoría es que vamos a ver qué pensaban los padres de la Constitución a la hora de escribir la Constitución y vamos a ver cómo ellos la interpretaron, y eso debe ser lo que nosotros decidamos 200 años después, 300 años después, lo que sea. Y eso es bien conservador porque no le da espacio a que la Constitución evolucione con los tiempos, a que tenga diferentes interpretaciones. Según esa visión, yo no puedo interpretar la Constitución a base de los tiempos, sino a base de cómo se escribió originalmente. Y Thomas dice, número uno, una cosa muy fuerte de entrada, que el poder de la cláusula de los territorios es absoluto e incuestionable, y que por ende no había que entrar
en estas disquisiciones filosóficas de la mayoría de los 7 jueces que estaban todos de acuerdo en lo que se escribió y en el resultado, de decir que esto es local y que como es local, entonces no estamos ante un poder general federal, etcétera. Él dice que no, que con meramente aplicar lo que interpreta los padres de la Constitución Federal sobre lo que es un funcionario federal, con eso ya estaba la decisión, y él estima que esos miembros de la Junta de Control Fiscal no están ejerciendo funciones de un oficial de los Estados Unidos y que con eso es suficiente. No hay que entrar a decir si son poderes locales o si no son poderes locales y por ende son federales. De hecho, él dice algo que tiene mucha razón, que esta decisión permite ahora que el Congreso utilice un subterfugio para disminuir el poder del presidente en cuanto al nombramiento de los funcionarios federales, porque podrían nombrar una oficina, un departamento federal, un funcionario federal que tenga funciones muy locales, y que como esas funciones son locales hacia un territorio, pues entonces estarían evadiendo los requerimientos y el rigor de la cláusula de los nombramientos. Y eso podría pasar en cualquier momento en relación a nombramientos de funcionarios con poderes amplios que son generales, pero que se pueden enfocar o se deben enfocar en algún momento en un territorio, y el Congreso podría decir, por eso es un funcionario territorial y no merece pasar por el proceso de consejo y consentimiento. Obviamente, el Congreso hace las leyes sobre los territorios. El presidente tiene que firmar las leyes, o si no las puede vetar, pero si las veta, el Congreso puede ir por encima del poder del presidente de vetar la ley, y entonces se convierte en ley a pesar de que el presidente no está de acuerdo. En un escenario en el cual el Congreso quiera nombrar unos funcionarios para un territorio, y esos funcionarios tengan poderes generales que son de naturaleza federal, pero que se le asignan poderes que son sustancialmente locales, el Congreso aprueba la ley, el presidente la puede vetar porque puede entender que se le está menoscabando su poder para nombrar a los funcionarios federales, pero viene el Congreso y aprueba por encima del veto, aprueba la ley y entra en vigor la ley. Y lo que implicaría esta ley es que este funcionario podría nombrarse directamente por el Congreso y estar ejerciendo funciones que, por ser sustancialmente locales, pues no están sujetas a la cláusula de los nombramientos. Así que Thomas señala este punto, que es una consecuencia lógica de la decisión de la mayoría, de que el Congreso se las puede buscar, como se las buscó con promesa, para escoger quiénes eran los miembros de la Junta de Control Fiscal. En alguna otra circunstancia futura pueden tener un interés bien particular en una situación y podrían darle la vuelta a la luz de la decisión para nombrar directamente a una persona que va a ejercer unas funciones federales y territoriales en una mezcla de poderes, sin que pase por el crisol del proceso de consejo y consentimiento del Senado y por el proceso de nombramiento del presidente. Así que podrían salirse con la suya de nombrar a alguien sin que el presidente participe sustancialmente. Y eso es un señalamiento que hace Thomas. Así que Thomas dice, yo tengo que estar de acuerdo. En realidad estas personas no son funcionarios federales porque no están ejerciendo poderes generales del gobierno federal, sino que están enfocados en un territorio. Pero no hacía falta inventarse, porque es un invento del tribunal en este momento, la teoría de las funciones sustancialmente locales, porque con la interpretación de la Constitución ya se tenía y se llega entonces al mismo resultado. La otra opinión de la jueza de origen boricua Sonia Sotomayor es más interesante y también problemática, porque ella plantea que aunque no fue parte de la discusión del caso, porque recuerden, este caso es sobre si estos nombramientos debían haber cumplido con la cláusula de los nombramientos. Y si bien es cierto, hay que echar mano a la historia, al contexto político, al contexto jurídico, no estaba en controversia otros aspectos de nuestra relación política con los Estados Unidos que podrían ser importantes en otros casos. Y ella dice, mira, aquí yo tengo que concurrir con el resultado, pero es posible que cuando miremos estos aspectos que no se argumentaron porque no eran parte de la controversia, nos demos cuenta de que el resultado del tribunal es equivocado. Y lo que ella dice es lo siguiente: Puerto Rico
pasó de un territorio no incorporado, ordinario, donde el Congreso puede legislar con poderes plenarios y sin ningún problema, ¿verdad?, de constitucional, a un territorio que no dejó de ser territorio, ¿verdad?, pero que a la luz de una ley federal recibió unas prerrogativas políticas, y esas prerrogativas políticas están en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se aprobó en este proceso, ¿verdad?, bilateral, entre comillas, entre Puerto Rico y Estados Unidos, y que estableció un gobierno local. Y este gobierno local tiene unas prerrogativas que son cedidas por el Congreso a través de la cláusula territorial, pero importantísimo, como Jessica anticipó, no es una disposición del territorio. La disposición del territorio tiene dos posibles vías: la independencia, que ya ocurrió por ejemplo, con Filipinas, o que el territorio se convierta en un estado. Mientras tanto, mientras no ocurre eso, pues se entiende que el Congreso tiene el poder de establecer las reglas y reglamentos que estime necesarios para el gobierno del territorio. Pero la jueza Sotomayor dice que Puerto Rico llega a un nivel intermedio de autogobierno, de unas concesiones que para ella podrían implicar. Ella no lo resuelve porque recuerden que esto no está ante sí, y además ella es una jueza entre 9 jueces. Pero ella estima que hay la pregunta sobre si el que el Congreso le haya dado ese home rule, ese gobierno local a los puertorriqueños, es una renuncia, un abandono de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial de los territorios, que no puede deshacerse, el Congreso que no puede arrepentirse. Y eso ella lo plantea a base de que hay ciertas instancias en las cuales la acción del Congreso es irrevocable. Menciona la independencia de Filipinas y menciona cuando se cede un territorio a alguna otra persona, a una corporación, a alguna persona natural, en donde tú no puedes echar eso para atrás. Y ella estima que hay un paralelismo entre ese poder de disposición y lo que ocurrió con Puerto Rico, y que Puerto Rico, al tener esa delegación de los poderes y ser a base de la teoría de los autonomistas, ¿verdad?, dirigidos por Hernández Colón aquí, por ser un pacto, ¿verdad?, de que está escrito en la ley 600 que esto es la naturaleza de un pacto y que un pacto es bilateral, y que entonces si es bilateral no puede el pacto modificarse unilateralmente o eliminarse o rescindirse unilateralmente, pues hacía falta el consentimiento de ambas partes, y que mientras no se da el consentimiento de ambas partes, el Congreso no puede unilateralmente quitar esas prerrogativas políticas que le dio a Puerto Rico, y que por ende, al no poder quitarlas, cualquier cosa que haga el Congreso, aparte de lo que dice la ley 600, sería el ejercicio de un poder federal que por ende tendría que estar sujeto a la cláusula de los nombramientos, porque no se trata del ejercicio de un poder local o del gobierno local, porque el gobierno local se le cedió a los puertorriqueños. Así que ella lo que ve es que en la historia de Puerto Rico, antes del 52, el Congreso puede hacer de todo, pero luego del 52 hay un abandono de unos poderes que de hecho se le dijo al planeta, ¿verdad?, a los foros internacionales, que ya Puerto Rico tenía un gobierno propio y que por ende no era necesario seguir supervisándolo ni enviando informes a las Naciones Unidas sobre el territorio, y que eso es vinculante porque tú le estás informando a la comunidad internacional que ya este territorio no está bajo el gobierno colonial de los Estados Unidos, cosa que no ocurrió así porque Sánchez Valle, lo ratifica, donde dice que la soberanía reside en Estados Unidos, en el Congreso. Así que esa opinión de la jueza Sotomayor lo que ve es que Puerto Rico fue ganando unos derechos políticos que el Congreso no se los puede quitar, a menos que Puerto Rico consienta,
y que hacen que el nombramiento de una junta de supervisión fiscal o de control fiscal fuera de los contornos de ese acuerdo tiene que ser un derecho federal y por ende estar sujeto a la cláusula de los nombramientos. Pero como nadie se lo planteó, pues ella tiene que concurrir con reservas. Ella lo dice, que concurre con reservas con el resultado. La opinión es muy interesante porque da base a diferentes planteamientos. Hemos escuchado a líderes que defienden el Estado Libre Asociado decir que la opinión de la jueza Sotomayor es un reconocimiento del pacto y es un reconocimiento del gobierno propio que tiene Puerto Rico a base de la Constitución, y yo pues siento que eso no refleja la totalidad de las circunstancias, ya que a pesar de que ella escribe y ella es jueza del Supremo, ella es una sola jueza, primero, y segundo, ella lo enmarca dentro del contexto de la cláusula de los territorios, porque ella dice que aún después del 52, Puerto Rico no salió del palio de la cláusula de los territorios, y para prueba está el caso de Sánchez Valle, que lo dice claramente. Y por eso la opinión, a mi juicio, lo que se puede extraer de provecho es que podría estar señalando unos argumentos que podrían esgrimirse en casos futuros contra la ley promesa, en términos de que la ley podría ser inconstitucional por otras circunstancias. Nosotros vamos a hablar de un caso que hemos comentado en estos foros en algunas ocasiones, que podrían beneficiarse de eso, pero antes de empezar con ese análisis me gustaría pasarle el micrófono a Jessica, por si acaso tiene algún comentario sobre el asunto de las opiniones concurrentes, porque esto hay que verlo así como un todo. Sí, yo obviamente no puedo estar contenta con ninguna de las opiniones, ni la mayoritaria ni las concurrentes. La opinión de Thomas me parece que es peor que la opinión mayoritaria, en el sentido de que Thomas lo que hace es decir, bueno, siempre y cuando estén actuando al amparo de la cláusula territorial, pues ya ahí acabó el análisis, ¿verdad? Y ya eso significa que podemos considerarlos territoriales y en esencia dándole, reiterando, ¿verdad?, este poder plenario y este control total que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Y entonces cita en una nota al calce el caso de Sánchez Valle, cosa que también un poco me voló la cabeza, porque el caso de Sánchez Valle, pues han tratado de extender, ¿verdad?, en las discusiones sobre este caso, han tratado de extender el análisis de ese caso a distintos asuntos, ¿verdad?, para establecer que el caso, después de, claro, de toda una vida de colonia, el caso como que lo desenmascara. Pero el caso sí es cuidadoso para decir en todo momento que lo que están resolviendo es en el contexto de la doble exposición, que era lo que el tribunal tenía ante su consideración. Y en ese contexto, el caso dice, el análisis que tenemos que hacer para determinar si hay doble exposición es ir a la última fuente de poder. Y la última fuente de poder, en el caso de Puerto Rico, es el gobierno federal. Así que en ese contexto se resuelve Sánchez Valle, y Thomas, en su concurrente, dice, el Tribunal de Apelaciones intentó hacer una distinción entre lo que son entre lo que es la legislación territorial, donde la legislan los oficiales del territorio, o legislación territorial por parte del Congreso. Y él dice, pero eso es inmaterial porque al final del camino la última fuente de poder es el Congreso. Entonces está extendiendo lo que resuelve Sánchez Valle y aplicándolo a este contexto como algo absoluto. Que yo no tengo, claro, yo no estoy diciendo que en realidad esa es la situación de Puerto Rico por su situación colonial, pero hay que ver los casos en el contexto en el que fueron resueltos. Entonces, en el caso de Sotomayor, Sotomayor se agarra de Lela
cosa que a mí no me parece. Primero porque es agarrarte de un sistema colonial, ¿verdad? De un sistema en el que sigue Puerto Rico sometido a el Congreso de los Estados Unidos y se agarra de Lela para entonces establecer de esa manera otro ángulo con el cual se pudo haber atendido los asuntos que teníamos en este caso, que en realidad era un asunto bien puntual, si aplica o no aplica la cláusula de los nombramientos. Y es una pena, ¿verdad? Que veamos esta insistencia por mantener por pensar que el status quo que tenemos de Estado Libre Asociado pues funciona. Y entonces, pues como menciona Rolando, pues ya vemos los que todavía creen en el ELA, pues agarrarse con fuerza de esa decisión, como si eso, de la decisión concurrente, que es solo eso, una sola jueza con su opinión, pues agarrarse de eso como si hubiese alguna esperanza ahí para el pueblo de Puerto Rico, que a mí no me parece. Entonces, quería comentar, para entrar ya en el análisis del caso como tal, que cuando empecé a hablar, dije, el caso grita colonia, es imperialismo, y me estuvo curioso, uno lo relee, y me estuvo curioso darme cuenta de cómo tratan de establecer el contexto histórico de Puerto Rico y plantear desde los inicios, ¿verdad? Cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico y la manera tan elegante como el juez Breyer, en la opinión mayoritaria, habla sobre ese suceso y lo pone más como que en ese momento, cuando termina la guerra hispanoamericana, Estados Unidos asumió la responsabilidad de los derechos civiles de los puertorriqueños en ese momento, y me parece él lo que dice es, asume la responsabilidad de determinar los derechos civiles de los puertorriqueños, así como su estatus político. Y entonces me parece una forma bien elegante de decir que invadieron a Puerto Rico y que de ahí en adelante ellos iban a decidir cuáles eran los derechos que nosotros íbamos a tener y cuál iba a ser nuestro estatus de territorio, ¿verdad? Así que eso me parece interesante para luego entonces, pues, reiterar todo el poder que tiene la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico y está claramente reconocido en la opinión. Y entonces, otra cosa que también me parece que vale la pena mencionar es que como todo, cuando están redactando la opinión, pues van explicando dónde estamos, ¿verdad? ¿Qué es esto de la cláusula de los nombramientos y por qué existe esa cláusula? Y en ese sentido, pues sí, hablan de que esta cláusula existe para la separación de poderes, para que no recaiga el poder de nombramientos de oficiales federales, que volvemos, tienen autoridad significativa, pues para que no recaiga en una sola rama de gobierno, sino que haya ese balance, ¿verdad? Y que esa responsabilidad de los nombramientos pues pueda estar distribuida. Pero era ¿por qué? O sea, ¿por qué es que esa cláusula se pone en la Constitución? Pues para evitar la manipulación en los nombramientos de cargos que son importantes, de cargos que tienen autoridad. Entonces, explican todo eso bien bonito, ¿verdad? Como la importancia de la cláusula de los nombramientos y no mencionan jurisprudencia que sí hay, que establece que la cláusula de los nombramientos está ahí para evitar la tiranía, está ahí contra la tiranía y eso es lo que el Tribunal Supremo está permitiendo con este caso en la manera en cómo lo deciden, diciendo el Congreso actuó bajo la cláusula territorial que le permite legislar para los territorios y disponer de los territorios como así entienda, aun cuando esa legislación pueda no ser aplicable o compatible con la manera en cómo pueden legislar para los estados, porque sabemos el sistema estadounidense está hecho como un sistema de poderes limitados del gobierno federal, que el gobierno federal tiene los poderes que los estados le delegaron al gobierno federal, porque el poder, digamos, amplio, pleno, lo tiene el estado. Pero eso no es así en el caso de los territorios. Y entonces,
esta decisión lo que permite es eso, o sea, la tiranía hacia Puerto Rico, a que puedan, como hicieron, nombrar 7 personas, que aquí nadie votó por ellos, y no hablemos del asunto de que aquí nadie tampoco vota por esos congresistas ni nada, pero, o sea, nombran a estas 7 personas a que vengan aquí a decir, no, esa ley que aprobaste no va, no, ese presupuesto que aprobaste no va, que al final del camino todas esas cosas tienen un impacto directo sobre los que vivimos aquí. Entonces la decisión, me parece, es no me parece que hayan tomado en consideración el efecto que realmente esto tendría en la gente, sino que están viéndolo más desde un punto de vista financiero, económico, de que aprobaron esta legislación porque hacía falta para atender la crisis económica y la Junta lo que viene aquí es atender la crisis económica, nada más. Cuando en realidad sus decisiones están teniendo un impacto directo en los que aquí vivimos, imponiendo medidas de austeridad, que es la razón por la cual la UTI al final del camino pues reclamó en este caso. Así que es una pena, es una pena. A mí me gustaría puntualizar algunos aspectos de la decisión. Nosotros argumentamos que debían revocarse los casos insulares porque las partes argumentaron que los casos insulares le daban a la jueza Taylor Swain los argumentos para determinar que no aplicaba la cláusula de los nombramientos, porque los casos insulares lo que establecen es que ciertas cláusulas de la Constitución aplican a la gente que reside en los territorios y que otras cláusulas no aplican. Y por tanto, los casos insulares es el argumento perfecto para esta flexibilidad, para decir esto sí aplica, esto no aplica. Pero los casos insulares tienen la reputación de ser jurisprudencia totalmente racista y eventualmente las partes, salvo el Comité de Acreedores No Asegurados, fueron echando a un lado el argumento de los casos insulares como defensa a los reclamos de Lutier, y nosotros continuamos hasta que la licenciada se lo dijo al juez Roberts, que de frente, ¿verdad? Y es la primera vez que se le dice en una vista oral a los jueces del Supremo que deben revocar los casos insulares porque son racistas. El tribunal dice que independientemente del valor que tienen los casos insulares como ley, que han sido muy criticados, no los vamos a extender. En términos jurídicos es un pasito en el lenguaje del Supremo en la dirección correcta, porque en el caso de los 50, que Reed, una opinión plural que no era mayoritaria, dijo que no iban a extender los casos insulares, cosa que no ha ocurrido, porque los casos insulares se usan constantemente y hay artículos de revista que sustancian eso. Pero finalmente una opinión mayoritaria, ¿verdad?, del Supremo, básicamente 7 jueces, porque no sabemos si Sotomayor y Thomas están de acuerdo con eso, pero no se quejaron de ese aspecto de la opinión, no dijeron nada sobre eso, pero por lo menos 7 de los 9 jueces dicen que los casos insulares no se deben extender. Pero para mí esa expresión es totalmente ridícula. Es ridícula porque precisamente la decisión lo que hace es crear un estado de excepción dentro de la Constitución Federal para que la cláusula de los nombramientos no aplique a las acciones del Congreso bajo el artículo 4, que es la cláusula de los territorios. Lo que decidieron en términos conceptuales y prácticos es lo mismo que se podría decidir bajo los casos insulares. Decidieron, mira, la cláusula de los nombramientos aplica a los territorios, no sabemos cuándo eso va a ser, porque en realidad, si no le aplica a los miembros de la Junta que tienen tanto poder, ¿a qué otro funcionario le podría aplicar? Pero solamente aplicaría cuando las funciones son generales y no locales o territoriales o exclusivamente territoriales. Y ese criterio, que es nuevo dentro de esta jurisprudencia de la cláusula de los nombramientos, es un engendro que surge bajo la misma lógica de los casos insulares. Con los territorios, yo puedo ser flexible con la Constitución y adoptar los derechos que yo estime que sean necesarios para que esto ocurra. Como dijo Jessica, la cláusula de los nombramientos protege la libertad. Por eso comparecieron muchas entidades conservadoras al caso en amicus curia para defender la libertad, porque es una defensa contra la tiranía, para que ninguno de los dos poderes sobrelleve al otro, ¿verdad? Y uno de los conceptos es que no se puede permitir que el Congreso engrandezca su poder sobre el presidente.
Y esto lo que ocurre es que efectivamente permiten que se engrandezca el poder del Congreso sobre el poder de nombramiento del presidente. Así que por un lado dicen no vamos a extender los casos insulares, y por el otro lado de la boca están diciendo los territorios son diferentes, los territorios hay que tratarlos con cierta flexibilidad, el Congreso tiene todos estos poderes, por tanto vamos a crear este estándar para que no aplique la cláusula de los nombramientos. Así que en cierta medida es una situación donde los casos insulares, como dice Torruella en la opinión del circuito, son como una nube negra sobre todos estos asuntos. Y aunque ellos repudien que tengan que ver, Robert le dijo a Jessica que no tenían que ver, pues básicamente los están aplicando en esta determinación. Y la decisión, como dice el juez Thomas, va a tener repercusiones no intencionadas, daño colateral tal vez, porque el Congreso podría ser en el futuro mucho más creativo en cuanto a los territorios y podría excluir o agrandar el poder que tiene sobre los poderes que tiene el presidente, porque ahora lo que tiene que hacer el Congreso es adornar al funcionario, al departamento, a la oficina, a la ley orgánica, adornarla con pronunciamientos de que esto es territorial y con pronunciamientos de que esto es meramente local, para excluir entonces a eso de los otros deberes o rigores de la Constitución. Así que le están abriendo una puerta grandísima al Congreso para ir solito en términos del gobierno de los territorios. Esta decisión también, obviamente, es un duro golpe para Puerto Rico en términos políticos. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que uno como abogado, uno lleva unos añitos ya en la profesión. Yo soy abogado colegiado de 4 dígitos, ¿verdad, Jessica? Así que a ella le gusta molestarme a mí. Que lo que significa es que llevas muchos años en la profesión. Muchos años, muchos. Pues uno siempre lo que hace es llevar 2 sacos. Te va el saco de ganar y el saco de perder. Pero aquí, en realidad, siempre dijimos que una decisión adversa iba a ayudar a que este pueblo fuera madurando más en el conocimiento que debe tener sobre la relación colonial con los Estados Unidos. Puerto Rico no es el mismo Puerto Rico después de Sánchez Valle. Después de Sánchez Valle cayeron muchos mitos y la gente dijo, sí, es verdad, sí, me rindo, ¿verdad? Mucha gente que empujaba y creía en la legitimidad del Estado Libre Asociado, pues tiraron la toalla y se dieron cuenta, empezaron, la palabra coloniaje perdió su carga negativa, se puede decir libremente ahora y públicamente, o sea, ese sentido negativo y de prohibición que tienen algunas palabras en las colonias, pues se fue difuminando. Pero esta decisión, igual que pasó con Franklin, ¿verdad? Porque en Franklin lo que dijeron, aquí ustedes no tienen ese poder de legislar para hacer una ley de quiebras criollas, porque este poder es exclusivo del Congreso. Eso fue otra bofetada a la supuesta reserva de poderes que se supone, ¿verdad?, que se ha argumentado que tiene el Estado Libre Asociado ante el gobierno de Estados Unidos bajo la ley 600. Eso no existe, porque está la teoría jurídica constitucional del preemption, ¿verdad?, del campo ocupado, y dijeron en el Tribunal Supremo, ese es un campo ocupado que el gobierno de Puerto Rico no puede legislar, y eso es otro proceso de maduración, de entendimiento, ¿no? Y ahora viene este caso, que viene a decir, los casos insulares no los vamos a extender, pero en efecto los están aplicando y extendiendo. Jessica y yo comentamos que este es el más reciente de los casos insulares, y que por ende genera una conciencia mucho más clara de hasta dónde el Tribunal Supremo está comprometido con el coloniaje para Puerto Rico, porque 9-0 estuvieron de acuerdo que hay una excepción que impide que aplique la cláusula de los nombramientos. Mire, eso es crecimiento, ese conocimiento es crecimiento, pero también, y esto es algo que genera unos sentimientos encontrados, ¿verdad?, por las cosas que Jessica ha explicado sobre la opinión concurrente de la jueza Sotomayor, da base a otros cuestionamientos. Es obvio que la ley promesa le quitó a los puertorriqueños los derechos políticos, pero no son derechos políticos que meramente concede la Constitución de Puerto Rico, porque aunque tú puedes ir en noviembre y votar, esas personas que tú escojas no tienen poder para aprobar un presupuesto, y el que
es un político sin poder de disponer del presupuesto, no tiene ningún poder. Pues tú puedes hacer 1000 leyes, pero si no le puedes dar fondos, si no puedes asignar partidas para que esas leyes se cumplan, pues no tienes poder. Tu ejercicio es inútil. Aquí quien ejerce ese poder específicamente es la Junta de Control Fiscal. Como decíamos, se queda el gobierno solamente con el poder de ponerle el nombre a las calles, esto no tiene una implicación económica. El derecho internacional tiene unas convenciones sobre los derechos políticos y humanos. Y el que haya un pequeño espacio de gobierno local y bajo algunas premisas democráticas y venga una ley del imperio y le quite, le arrebate el pequeño espacio que existía, violenta esas convenciones y esos derechos humanos y también violenta derechos civiles que están protegidos por la propia Constitución de los Estados Unidos. Entonces, Sotomayor plantea eso. Si le damos este poder a este territorio, ¿cómo se lo podemos quitar? Si estamos hablando de que hubo un pacto y esas prerrogativas políticas se están ejerciendo ahora por ese pueblo, aparenta ser un planteamiento hasta moral que hace la jueza, porque es muy pocas las citas que utiliza para sustentar su argumento, entre ellas un artículo de Rafael Hernández Colón, que vemos cuál ha sido su línea de pensamiento en cuanto a este asunto, tal vez el principal defensor de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? No hay jurisprudencia, y ella lo va diciendo. Sobre esto no hay muchas autoridades, o sobre esto no hay autoridades, no se ha dicho. Ella lo repite en un par de ocasiones, que no hay autoridad, así que es una teoría hasta moral de cómo Estados Unidos no podría quitarle a Puerto Rico esos derechos. Pero esto tiene entonces la situación. Mira, el problema de Puerto Rico no es judicial, no es jurídico, es político principalmente, ¿verdad? El sistema judicial, con la implantación de la ley promesa, provee todavía unas avenidas para tú dar picada de ojo al sistema, ¿no? Que es como nosotros lo vemos. Nosotros estamos pellizcando el sistema para que el sistema se pronuncie. Y en esos pronunciamientos, pues se abre un poquito más la luz y el entendimiento. Y yo veo, ¿verdad?, que la jueza, con ese planteamiento, pues sostiene en alguna medida. Uno podría pensar, pues habría por lo menos un voto a varios casos que están pendientes. Uno es el caso de René Pinto Lugo, que se hacen alegaciones similares en torno a la privación de los derechos civiles y humanos de los puertorriqueños, y el caso que nosotros llevamos de la Hermandad de los Empleados del Fondo del Seguro del Estado y de la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado, donde estamos planteando que había ese espacio de prerrogativas políticas y que la ley promesa se los arrebató en violación del derecho internacional y en violación de las enmiendas primera, quinta, 13, 14 y 15. Así que esa opinión tiene un paralelismo con lo que nosotros estamos planteando en esos casos que están en diferentes etapas procesales. Y en ese sentido, pues tú dices, bueno, ahí a lo mejor quedan los últimos cartuchos, porque ¿qué otro planteamiento de inconstitucionalidad habría que tener, ¿verdad? O podría surgir. El otro que estaría vigente es el de AMBAC, que es una aseguradora de bonos, que está planteando que la ley promesa viola la cláusula de las leyes uniformes de quiebra. Pero eso es otro cantar, para eso hay que ser acreedor de bonos, etcétera. Pero en términos sustantivos, para atender la situación política de Puerto Rico, el último cartucho que quedan son los casos de René Pinto Lugo y de los obreros del Fondo del Seguro del Estado, porque todos los demás casos se han resuelto ya previamente, los casos que se llevaron para alegar que Puerto Rico no tenía derechos democráticos porque no podía votar por los representantes y senadores, ¿verdad? Eso la Constitución no lo establece, así que el tribunal no puede enmendar la Constitución, así que eran tiros a la luna. Así que el área o el camino de lucha en el campo judicial para impugnar la constitucionalidad de la ley promesa se ha cerrado sustancialmente y quedan estas pequeñas avenidas, más bien 3 avenidas: AMBAC, René Pinto Lugo y la Hermandad de Empleados y la Unión de Médicos
del Fondo del Seguro del Estado. Así que el otro espacio que queda es la lucha política. Entonces, ahí, y con eso te voy a pasar el batón, Jessica, porque si tú me dejas, ya tú sabes. Me voy a dormir. Sí, queda la lucha política, evidentemente. Y bajo la lucha política está este argumento. Mira, esta junta es dictatorial. Esta junta nadie la escogió. No hay revisión judicial. No le aplica ni siquiera la cláusula de los nombramientos. No se pudo ir al Senado a decir este tipo no puede ser miembro de la Junta porque no cumple con los requisitos de ley o porque tiene estos escándalos. O sea, no hubo ningún tipo de proceso. La jueza Sotomayor lo señala. Y por ende, el problema es terrible. Estamos bajo una dictadura. Y además, una dictadura neoliberal que está imponiendo medidas de austeridad, que quiere exprimir al pueblo para pagárselo a los acreedores. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esta dictadura? Pues mira, va a durar muchos años, porque las metas que tiene la ley, 4 presupuestos balanceados y acceso a los mercados a los costos razonables, con todas las cosas que nos han pasado, los huracanes, los terremotos, la situación de la pandemia, pues eso se alejó muchos años. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a aguantar esta dictadura? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a poder estar sin un poder político real para escoger gente que tenga el poder de disponer del presupuesto? Estas elecciones que vienen ahora, ¿qué oficio tienen? ¿Qué cosa cumplen? Si estas personas no van a poder cumplir. Así que se agudiza, con la opinión, me parece que se agudiza el problema político, llega a un momento, a una tensión que tiene que romper, ¿verdad? Por algún lado. Y por último, me gustaría decir que me parece que el tribunal se alinea en bloque 9-0 porque saben que si ellos hubieran resuelto de que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, podrían crear una situación bien difícil que no habría vuelta atrás porque nadie está contento con la Junta, ni el Congreso, ni la gente en Puerto Rico, ni los acreedores, etcétera, y podría ocasionar algo que ellos no quieren meterse. Y lo otro a mi juicio es que si ellos hubieran confirmado al circuito y revocado los casos insulares, que era a mi juicio importantísimo e indispensable si iban a fallar a favor de Lutier, pues hubieran creado la situación política al Congreso, de que entonces el Congreso tenía que decidir el derrotero político de Puerto Rico, porque vendría una avalancha de casos para reclamar, mira, tienes que aplicarme esta ley, tienes que aplicarme este derecho, tienes que aplicarme este incentivo, etcétera, porque ya yo soy un territorio incorporado y el Congreso se vería obligado, por ejemplo, a rechazar la estadidad, finalmente, y acabar el problema político estableciendo un proceso de descolonización. Así que las consecuencias de derrogar los casos... Obligado a disponer, se vería obligado a disponer exactamente del territorio, que era una de las cosas que ahorita cuando empecé a hablar dije, esa cláusula territorial, ¿qué dice? Bueno, pues que el Congreso puede establecer las leyes, las reglas que entienda necesarias para disponer, ¿verdad? Y manejar el territorio. Pero la palabra disponer está ahí. Disponer para mí significa, bueno, la independencia y la estadidad. Claro, porque disponer, pues tú dices, pues tú dispones de algo, tú lo votas, pero a Puerto Rico no lo puedes votar. Así que, ¿qué tú haces con esa palabra en el contexto de la cláusula territorial? O le das la estadidad o le das la independencia. No hay de otra. O sea, o nos vende. Y eso no tiene vuelta atrás. Y eso es lo que dice la jueza Sotomayor, que no tiene vuelta atrás. Pues entonces hubieran creado un problema político al Congreso y el tribunal lo que hace es lavarse las manos y dejar el asunto. Pues entonces nos corresponde a nosotros. En términos de que tenemos que aprovechar al máximo las poquitas avenidas que quedan para cuestionar judicialmente el ordenamiento de promesa y el campo político. Y en el campo político es que yo digo, pues entonces nosotros como votantes tenemos que escoger a gente que en noviembre pues sean personas que estén combativas y en contra de la Junta. Porque para tú escoger gente que va a estar de acuerdo con la Junta, pues mira, vamos a tener una Junta 10 años más. Porque el gobierno pasado de Rosselló y el de Wanda Vázquez han sido novio y novia de la Junta. Y en ese sentido no hemos avanzado, no ha habido ningún tipo de cuestionamiento. Y al no haber esos cuestionamientos, ellos siguen por la libre, ¿no? Son muy pocas las veces que el gobierno ha estado en contra de lo que dice la Junta, y en este caso, en todo momento iban agarrados de la mano
para estar de acuerdo en los argumentos. De hecho, al final del camino, el gobierno de Puerto Rico intentó tener tiempo para argumentar en el Tribunal Supremo y no se lo concedieron. Y una de las cosas que decían que querían discutir era también el asunto de un poco de los casos insulares, pero claro está, desde la perspectiva de que estos casos son racistas, yo debo ser igual que los que viven en los estados y finalmente pues la agenda política era, ¿verdad? Que al final del camino, pues con esos casos fuera del camino pudiéramos ser estados. Este, no sé si querías comentar algo más. No, hay preguntas. No, no veo preguntas. Hay comentarios, que los saludo. La compañera Wanda Valentín coincide con nosotros. Lo había visto que ella lo mencionó antes de que hicieras el comentario de que este es otro de los casos insulares. Yo, desde que estamos trabajando en este caso, siempre dije, bueno, Sánchez Valle, Franklin, son casos insulares también, y ahora pues este se une como el último de los casos insulares. Y respecto a eso, quizás sí podemos tomar como un pequeño, algo pequeñito que ganamos es que por lo menos pudieran expresarse sobre los casos, aunque sean 2 oraciones, y en esas 2 oraciones, pues reconocer que han sido altamente criticados y segundo, decir, ¿verdad? Este continued validity de los casos, pues no sabemos realmente, a mí lo que me dice él, leyendo entre líneas, que el tribunal quizás podría estar dispuesto en otro momento, en otros casos, a entrar en el asunto de los casos insulares y determinar si en realidad al día de hoy esos casos tienen algún tipo de validez. Así Es que que no creo son que nuestros únicos casos, hay otros casos de otros territorios que están en las diferentes etapas apelativas. eso iba a comentar, o sea, porque este problema de los casos insulares no es nuestro solamente, es de todos los territorios y que desde que se resolvieron esos casos han estado siendo aplicados en contextos muy distintos a los que inicialmente, a lo que si bien en un momento dado una opinión que no era mayoritaria estableció que no iban a estar dispuestos a extender el razonamiento de los casos insulares a otras instancias que no eran lo que se resolvió allá, pues la realidad es que los han seguido aplicando. Ahora, al menos tenemos una expresión del Tribunal Supremo en una opinión mayoritaria diciendo no los voy a extender a este caso. Entonces, eso pues ayuda a casos que vienen por ahí, los nuestros, los otros casos que son terribles. O sea, hay casos que están ahora mismo en el tribunal, en los distintos circuitos de apelaciones, donde, por ejemplo, le están denegando aplicando a la cláusula de la ciudadanía a una persona de American Samoa, donde a pesar de que reside en un estado por haber nacido en American Samoa, donde ellos no tienen ciudadanía, sino que son nacionales, pues entonces le están negando una serie de derechos, de votos, etcétera, a esta persona. Entonces, otro caso de las Islas Vírgenes, donde están diciendo que no aplican esas garantías sobre los registros y allanamientos y de que tiene que haber una orden para un registro y allanamiento, pues entonces en las Islas Vírgenes no aplica eso y todo es fundamentado en los casos insulares. Así que al menos Bueno, cuando y está el caso de Baello, Jessica, que aunque no tiene tangencia, pero podría apelarse y entonces decir que los casos insulares impiden que el uh-huh. resultado que trajo el caso de Baello. Claro, y entonces en ese sentido, pues son casos que van ya en camino, estos que acabo de mencionar están en el apelativo ya, así que son casos que podrían llegar pronto al Tribunal Supremo, donde definitivamente sí se va a enfrentar con la pared de los casos insulares. Así que eso por lo menos es algo que puede salir de este caso y como decía Rolando, uno
sabe, o sea, uno se plantea las posibilidades que hay en el caso de ganar y de perder. Nosotros en muchas ocasiones hablamos de si el tribunal nos diera la razón, cómo nos daría la razón, hasta dónde llegaría, si revocaría invalidaría todas las actuaciones de la Junta o algunas nada más. Así que nosotros evaluábamos los distintos escenarios de cómo podía resolverse el caso y ciertamente uno de ellos era el que revocaran al Tribunal de Apelaciones y dijeran son oficiales territoriales. Lo que pasa es que era la forma más fácil de resolverlo, se embarraban menos las manos en el sentido de las repercusiones que podía tener esa decisión, no tenían que entrar a ver entonces qué invalido de la Junta, de las actuaciones de la Junta y qué no voy a invalidar, no tenían que bregar entonces con las repercusiones políticas que podía tener una decisión como esa. Así que en cierta medida, claro que habían unas preocupaciones de separación de poderes y yo creo que ellos piensan que lo resolvieron con decir que la cláusula de los nombramientos sí podría aplicar a Puerto Rico si estuvieras nombrando un oficial federal, porque de lo contrario, pues no van a aplicar. Así que creo que atendieron la separación de poderes de esa manera bien liviana y el resto, pues, como mencioné ahorita, sin quizás tomar en cuenta la gravedad del asunto en términos de que tenemos este monstruo de 7 cabezas que es la Junta de Control Fiscal, por quien nadie votó, tomando decisiones que definitivamente, a pesar de que se hagan dentro del contexto financiero y económico para solucionar la crisis, pues sabemos que nos afectan y más cuando esta Junta viene con una agenda de proteger a los acreedores, que no viene a establecer, a tomar decisiones y a establecer medidas que en realidad promuevan un desarrollo económico, sino que lo que vienen es a cortarnos a nosotros, a cortarnos derechos, a cortarnos beneficios como trabajadores, como residentes de Puerto Rico, para que entonces se pueda pagar esa deuda. Y entonces lo que no recortan es la deuda, o al menos no la recortan lo suficiente. Que como hablábamos en el Facebook Live anterior, el economista Santa María nos decía que espacios abiertos lo que dice es que aquí tiene que haber un 90% del recorte de la deuda. Si total, es muchos de esos bonistas con las tasas de intereses tan altas ya cobraron esa inversión que hicieron. Pero lo que vemos es, vamos a cortarle derechos a los trabajadores, que es principalmente, ¿verdad?, la razón por la cual la UTIER tenía la legitimación para presentar este caso y los otros casos que tienen. O sea, vemos como en estos días estamos litigando ante la jueza Swain si se aprueban o no se aprueban contratos que quiere otorgar la energía eléctrica acá en el sur con Ecoeléctrica, que no representan beneficios para los consumidores, los que pagamos por la energía eléctrica, sino que lo que representan es beneficios para estas compañías privadas. Y entonces lo quieren hacer también a través del proceso de la quiebra para también perjudicar a otros acreedores, entre ellos la UTIER, donde como obreros se afectan, se ven afectados por estos contratos a través del proceso de la quiebra. Entonces, yo creo que tristemente, aunque en la argumentación oral, los únicos que pudimos presentar una perspectiva desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de trabajadores, porque lo demás eran hablando sobre los millones de dólares de los bonistas, pues eso como que no se ve en ninguna de las páginas de la opinión. No vemos por ningún lado el impacto en la opinión mayoritaria, no vemos el impacto en la gente, por el contrario, lo que vemos es un reconocimiento de que la Junta puede ir por encima del gobierno de Puerto Rico sin problema, simplemente porque el Congreso tuvo el cuidado de que cuando legisló promesa, puso ahí las palabras esenciales de que estaban actuando bajo la cláusula territorial y de que los miembros de la Junta de Control Fiscal, o sea, que la Junta como entidad era parte del gobierno de Puerto Rico. Y entonces con eso y con decir entonces que las funciones tienen que ver solamente con Puerto Rico, pues ya
independientemente de cuán significativo es el poder que tienen esos miembros de la Junta de Control Fiscal. Pero, como dije, nosotros tuvimos 8 meses para discutir y analizar cómo sería que resolvería el tribunal, y esta era una de las posibilidades, pero, como decía Rolando, aunque perdimos el caso, como quiera ganamos, porque tenemos, lamentablemente, pero tenemos un caso más que pone en manifiesto la colonia, que entonces nos sirve para educarnos más y tener más conciencia de la situación real en la que vivimos, y sirve de gasolina para futuros movimientos y futuros planteamientos, tanto en la esfera judicial como también en la calle, y también en las esferas políticas. Así que en ese sentido, pues, no perdimos, ¿verdad? Sí, el resultado nos hubiese gustado que fuera otro, pero esto es una batalla, ¿verdad? No, la lucha no tiene por qué terminar aquí. Hay otros casos y hay otros procedimientos también dentro de los asuntos de promesa y contra la Junta que seguiremos dando los puños. Así que no, es cuestión de no bajar la guardia. Y si vas a decir algo, Rolando, estás en mute. Yo creo que hemos cubierto exhaustivamente los temas, así que yo por mi parte estoy satisfecho y agradecido, ¿verdad?, de la gente que ha estado pendiente ahí consistentemente de nuestra exposición. Como dijo Jessica, esto es parte de un proceso, ¿verdad? Es una batalla en una guerra que podría ser muy larga, pero estamos dispuestos a darla y estoy seguro que las personas que nos están sintonizando también coinciden en que tenemos que tratar de derrotar a la Junta y a la ley promesa. Eso es así. Así que yo también pues quiero agradecer a todos y todas que se conectan con nosotros, nos acompañan en estos Facebook Live y que nos apoyan. Hay muchos comentarios de apoyo también en este live, así que agradecida por eso, y como siempre agradecida también por la delegación de Ponce, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre comparten estas programaciones, así que los esperamos el próximo jueves. Próximo jueves seguimos con la serie de actividades en vivo, ¿verdad? La próxima es muy interesante y muy rica en planteamientos para ayudar al crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Así que buenas noches.